Bienvenidos una vez más al canal Polifenia y Náufrago. En esta ocasión, aunque me veis a mí, no hago más que de presentador de un vídeo ajeno, de un vídeo que ha hecho una alumna de primero de bachillerato, llamada Nuria Bravo Fernández, alumna del colegio Compañía de María de Talavera de la Reina. Y si aparezco yo simplemente para explicaros cómo ha llegado a mis manos este vídeo. Veréis, su profesor, Estanislao Martín, pues se puso en contacto conmigo, entre otras cosas, para explicarme que esta alumna había hecho un trabajo sobre el libro Julián Marías, Retrato de un filósofo enamorado, del que soy autor. Entonces, el trabajo, pues la verdad es que me lo facilitó, pues por dármelo a conocer, porque estaba muy bien, estaba muy orgulloso este profesor de esta alumna, que hizo este trabajo voluntario y lógicamente tuvo una buena calificación. Y a mí me gustó y dije, oye, pues si me autoriza tu alumna y me autorizas tú, pues lo pongo a disposición de los seguidores de Polifenia y Náufrago. Como me han dicho que sí, pues os lo ofrezco. Entonces, este vídeo, ya digo, no hago más que de presentador, de mero presentador, de un trabajo bien hecho, de una buena estudiante. Y quién sabe si futura filósofa. Nuria Bravo Fernández. Os dejo con él, espero que os guste. Julián Marías, retrato de un filósofo enamorado. Era 1920 y había dos niños refugiados tras una puerta. Estos dos niños eran Julián, de 6 años, y su hermano mayor, de 9. Hacen una importante promesa. La promesa es que no mentirán nunca. ¿Nunca? Eso es demasiado tiempo. Pues 85 años más tarde, este niño, ahora ya un anciano, que necesita una bomba de oxígeno para respirar, cuando le preguntan, mirando hacia atrás, ¿de qué se siente más orgulloso? Aquel anciano responde, de no haber dicho mentira alguna desde aquella promesa. Lo he cumplido. El afán de verdad va a ser una constante en la trayectoria de Julián Marías. Verdad dicha y verdad vivida. Su definición de verdad es: la verdad consiste en dejar que la realidad penetre en nosotros y se dibuje en nuestra mente. En este sentido, el conocimiento filosófico supone una aparente pasividad que en rigor no lo es, y que sería mejor llamar humildad o aceptación de la realidad respecto a ella. Pero no es pasividad, porque esta visión requiere mirar, ejercer presión sobre la realidad y obligarla a que se manifieste y se haga inteligible. Humildad, aceptación de la verdad, respeto. Estas virtudes van a permitir a Julián Marías ser un buen filósofo, un amigo de la verdad abierto al mundo. Un rasgo llamativo de la infancia de Marías es su precocidad. Aprendió a leer preguntando qué significaban los letreros de las calles de Valladolid, ciudad donde había nacido en 1914. Con 5 años ya leía bien francés. Pronto aprende latín y más tarde inglés y alemán. Cuando llegó a la universidad, estudió griego por recomendación de Zubiri. Gracias a ello, leía las grandes obras en su idioma original y hacía de diccionario viviente para sus hijos. Desde pequeño fue un fanático de la lectura, y eso le llevó a tener, al final de su vida, una biblioteca particular con más de 36.000 libros. Julián lee por primera vez a Ortega en 1928, su obra Notas, con 14 años. Y no es que simplemente entendiera lo que Ortega quería decir, es que veía que las cosas eran así. Y no es que le gustara o le pareciera bien, sino que le entusiasmaba. Esta pasión tan orteguiana por la verdad la va a mantener a lo largo de su vida. En la Facultad de Filosofía y Letras descubre su auténtica vocación, la filosofía, el argumento de su vida. Al principio comenzó estudiando también ciencias químicas, pero el segundo año abandonó esta carrera. Asistió a una facultad maravillosa, en la que coincidieron un gran número de insignes profesores filósofos, entre los que cabe destacar Gauss, Zubiri, Ortega y Gasset, de decano García Morente y muchos otros más. Marías afirma que aquella era probablemente la mejor facultad europea.
A los 18 años, Marías era un chico pensativo, meditabundo, y un día, dando un paseo con Ortega, este le dijo que cuando se es joven hay que abrir bien los ojos, hay que mirar y mirar, llenar la retina de impresiones frescas. Desde entonces, se esforzó por mirar, y esto se convirtió en su delicia, sobre todo los rostros humanos y las cosas más humildes de nuestro alrededor. Ortega decía, mirar, mirar y mirar, atenerse a las cosas, contemplarlas. Platón decía que los filoteamontes eran los amigos del mirar, y Marías decía que la filosofía era la visión responsable. Mirar, mirar y mirar, siguen resonando los ecos de Ortega. Pero en este mirar no solo se descubre lo que hay, sino que se es más. Quod vitae sectavor iter, versos del poeta y cónsul latino Osonio, que apareció en un sueño de Descartes. ¿Qué camino de la vida seguiré? Esta misma pregunta se hace Marías cuando, acabada la guerra, tras unos meses en prisión, tiene que decidir qué rumbo tomar. En primer lugar, se desvincula totalmente del régimen franquista. En segundo lugar, no pensaba resucitar el otro bando. Por último, pensaba realizar sus acciones de forma pública, sin clandestinidades ni ocultamientos que le repugnaban. Así las cosas, y dada la imposibilidad de ser profesor universitario, si quería mantener su vocación filosófica, solo le quedaba un camino: escribir. En dicha labor le ayudó su mujer, Lolita, con quien se casó en 1941. El filósofo trabajaba durante casi todo el día. Escribía, traducía. Cada frase, cada expresión de su obra tiene un porqué y un para qué dentro del sistematismo del conjunto. Nada se deja al azar. Obedecía todas las recomendaciones de su querido antiguo profesor y querido amigo Ortega, uno de los cuales era que hay que acostumbrarse a pensar todos los días un rato, aunque sean 10 minutos. No leer, no tomar notas, sino pensar. Es fatigoso, pero ya verán ustedes qué vices les saldrán. Y esto era lo que hacía él todos los días, sentado un rato y diciendo: no os creáis que no estoy haciendo nada, estoy pensando. Hay que pararse a pensar, hay gente que se olvida de hacerlo. El auténtico sabio no solo alcanza la verdad, sino que la hace vida. Y el modo de vivificar que tiene un escritor es la palabra, y Julián Marías logró lo más difícil: acercar sus hallazgos a una enorme cantidad de lectores. Por eso fue un pensador fecundo. Creo que es muy difícil hallar a un escritor más considerado para sus lectores que Marías. Dice el diccionario que amable significa digno de ser amado. Así veía Marías a sus lectores. Por eso, como escritor, podríamos definir a Julián Marías como el filósofo que amó a sus lectores, a sus amables lectores. Marías no se limitó a repetir a su maestro. Si algo le exigía la afiliación orteguiana era ir más allá, avanzar. Hay que seguir pensando, y en este seguir pensando consiste la filosofía. Y pensando, nuestro filósofo no solo asumió lo fundamental de su maestro, sino que se adentró en algunos campos que Ortega no había abordado. Por ejemplo, la preocupación por la persona y su trascendencia. También indagó en la consistencia del amor. Estas y otras innovaciones fueron consecuencia de su constante búsqueda de la verdad. Al acabar sus estudios en el instituto, es convocado para el Premio Extraordinario de Bachillerato, debido a su excelente expediente académico. Dolores Franco también optaba al Premio Extraordinario, pero en su vertiente en letras. Ambos consiguieron sus respectivos premios y acabarían siendo premiados y premios el uno del otro. Julián Marías dice que la facultad era el lugar más adecuado para el nacimiento de estas relaciones y amistades. En la carrera que él estudiaba había un mayor número de chicas que de chicos. Debido a la complementariedad que encontraba con el otro sexo, las mayores amistades del filósofo han sido mujeres. La amistad hombre-mujer se materializa con un trasfondo amoroso, lo que no significa que éste se materialice, pero sí que queda como posibilidad latente.
El enamoramiento es el gran salto. La persona amada es quien da sentido a mi existencia. Desde ella hago mi vida. Marías llega hasta tal punto que lo llama variación ontológica de la persona. Es decir, que deja de ser quien era, al menos del modo en que lo era, para convertirse en otro. El hombre, como dice Protágoras, deja de ser la medida de todas las cosas. Es decir, el mundo no gira en torno a uno mismo, sino en torno a la amada o el amado. Nos movemos en la paradoja. Es hielo abrasador, es herida que duele y no se siente, afirma Quevedo. El amor es nuestra más profunda vocación. A la vocación se le es fiel o no, pero no se elige. El amor se nos muestra como irrenunciable. Marías señala que lo más característico del ser humano es su condición de criatura amorosa, única e irrepetible, que solo comprende desde el amor. La facultad se trataba de una auténtica escuela de educación sentimental. Quien ama se abre sobre la realidad amada. Es capaz de contemplar la bondad latente en ella, y por eso mismo la respeta y procura extraer de ella lo mejor. Así la filosofía será nada menos que la ciencia general del amor. De esta actitud va a participar Marías a lo largo de toda su vida. Había que mirar la realidad, sí, pero con ojos de enamorado. Ama et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. El auténtico filósofo es un enamorado, la persona que ama la sabiduría. Con Lolita tuvo una amistad muy intensa desde el principio. Marías se sentía muy a gusto con su amiga y sobre todo notaba que en su compañía era más él mismo. Pero se quedaba en eso. Era su mejor amiga y confidente. Se escribían muchas cartas, pero esta amistad no llegaba a transformarse en amor. En el estallido de la guerra civil, asesinaron a un hermano de Lolita, que después de detenido fue encontrado en la carretera con un balazo en la cabeza. Julián le acompañó en todo momento, al igual que ella hizo cuando estuvo en la cárcel tras la guerra. A Marías le sorprendía la actitud de su amiga, que sin un átomo de odio ayudaba a todos en lo que podía. El 13 de enero de 1937 se da cuenta de su amor por Lolita y después de debatirlo en el corazón, decide escribir una carta mostrándoselo. Pero ella no pensaba casarse, sino que se sintió turbada, porque quería simplemente una amistad. O quizá no. Pero, ¿quién era Lolita? Pues era la mayor de una familia numerosa. Tenía 7 hermanos y una hermana. Fue como una segunda madre. Su lema era todo para los demás. Tenía muchísima cultura. Gaos, Morente y Ortega le recomendaron que estudiara filosofía. Pero ella, aunque asistió a sus clases, no considerándose preparada suficientemente, se licenció en lo que escogió desde un principio, Filología Española. Al igual que su marido, mantiene una gran amistad con Ortega. Ayuda a su marido a escribir algunos libros y siempre le daba su opinión. Corazón e inteligencia en forma femenina. Esa era Lolita. Ese sería el proyecto amoroso de María. Esa muchacha es el auténtico amor de Julián Marías, y acabada la guerra se hacen inseparables. Sin embargo, la joven, como ya he dicho, no quería casarse. Quería ser profesora de instituto arropada por el afecto de sus amigos. Poco a poco, el amor efusivo y respetuoso de Julián la fue cautivando, hasta que un día, inesperadamente, mostró su disposición a contraer matrimonio y se sintió liberada. Aunque vivían ambos en una penosa situación económica, con lo que tenían alquilaron un piso y al mes se casaron. La misa la presidió Manuel García Morente, en agosto del 41, recién ordenado sacerdote. Allí empezó la vida nueva, la verdadera vida. Tuvieron muchas estrecheces, siempre debido a su oficio de escritor, pero Lolita siempre le ayudó y apoyó. Julián le pedía opinión cada vez que terminaba un capítulo. Tienen 5 hijos, y el primero muere con 3 años. Julián, Miguel, Fernando, Javier y Álvaro. Uno de los rasgos del amor
es que nos hace vulnerables. El amor nos deja expuestos, indefensos a la merced del otro. Sin embargo, es lo que nos hace propiamente humanos. Ya he dicho que Julián define a la persona como criatura amorosa, a semejanza de su creador, que es amor. El amor no solo trae alegrías, sino que también deja heridas. Lo más difícil para Marías en su vida era la pérdida de personas amadas, de las que no podía ni quería consolarse, pues consideraba que esto hace olvidar y limita. El primer revés fue la pérdida de su único hermano Adolfo, de 19 años. Él tenía 16. También le deja huella la muerte de sus padres, la madre por falta de medicamentos después de la guerra, y su padre tras una serie de derrames cerebrales. Pero sobre todo, lo que les marcó a él y a su mujer fue la muerte de su primer hijo, que aunque aparentemente tenía unas anginas, la madre tenía un presentimiento y le llevó a un montón de médicos y murió por la noche. Se acordaban de su hijo constantemente. Implosión. Explosión invertida. Esto es la muerte de su mujer, a la que en el 77 le descubren úlceras en el estómago. Y cuando se las quitan, le descubren unas células cancerosas que al final le llevan a la muerte. Julián siempre intentó animarla, pero cuando se murió, se destrozó completamente por dentro. Se hundió e incluso pensó en suicidarse, porque perdió el sentido de la vida, pero aún conservó la esperanza de volver a encontrarse con ella, y aunque sabía que nunca sería igual, debía proseguir. A esto le ayudaba su honda fe religiosa, el apoyo de sus amigos y familiares y un firme sentido del decoro. Decía la Madre Teresa de Calcuta que nuestra vocación al amor no tiene por qué identificarse con serenidad y dicha. En 1933, el decano Manuel García Morente organizó un crucero por el Mediterráneo para los estudiantes. Esta experiencia marcó a aquellos jóvenes para el resto de sus vidas, en el que aprendieron muchísimas cosas. Les mandaron a escribir un diario de viaje, del que publicaron el prólogo de Julián Marías y parte del diario. Fue su primera publicación, La Guerra Civil Española. Solo decir que a Marías lo que le interesaba es la conducta personal. Durante la guerra y después de ella se desata la tempestad. Jesuitas, órdenes religiosas, conventos, iglesias quemadas. Julián Marías no estaba de acuerdo con casi nada de todos los gobiernos que hubo, salvo con la importancia que se le dio a la educación. Con Besteiro colaboró en la búsqueda de la paz. Besteiro, al cual admiraba Julián Marías, se caracterizaba por su valor, virtud también abundante en nuestro filósofo, el cual, según su hijo, fue valiente en todo momento. Lo fue durante la guerra, lo fue en la cárcel y lo fue en la vida cotidiana. Besteiro murió en 1940, en prisión, debido a una infección mal curada y por la incompetencia del médico de la cárcel. La corrupción de lo mejor es lo peor. Las denuncias de un gran amigo suyo, su mejor amigo, le llevaron a la cárcel, pero él nunca dijo el nombre de su amigo. En la cárcel vio y vivió muchos sufrimientos, pero la fiel Lolita removió Roma con Santiago para ayudar a su amigo enamorado. Mas la ayuda no le vino de ningún amigo cercano, sino de Antonio Baena, que demostró su inocencia. Después de todo esto, su camino era difícil. Muchos de sus amigos y maestros estaban exiliados. Ortega, Gauss, Zubiri en París, Morente preparándose para el sacerdocio, Besteiro en prisión. Algunos le habían traicionado, otros no. Pero si algo seguía en pie y no quería renunciar, eran su fe y su vocación filosófica. Gracias a esta fidelidad, su labor fue cada vez más reconocida. Llegó a ser académico, senador por designación real o premio Príncipe de Asturias. Su lema era, que por mí no quede, y lo siguió siendo a pesar de muchas traiciones, sobre todo la de su mejor amigo. Siguió creyendo en la gente, dispuesto a dejarse engañar por ella, pues decía
que quizá era la única forma interesante de tener trato con los semejantes. Es caminar a corazón abierto, el hombre que no quiere juzgar ni a su enemigo y que solo ansía que se salve. Como escritor y traductor, Marías decidió hacer su tesis doctoral y versar sobre el padre Gatti, pero su examen no tuvo nada de académico, y al igual que le habían hecho no concediéndole el premio extraordinario en su licenciatura, cuando sabían que era quien se lo merecía, lo mismo le hicieron suspendiéndole la tesis de una manera nada académica. Solo le apoyó de todo el tribunal Morente, que hizo un gran elogio a su tesis y le dijo que aquella era la mejor tesis en muchos años. Poco después fue su boda, y lograron vivir sin perder la alegría y el optimismo a pesar de todo lo que les estaba pasando. 10 años más tarde, la universidad cambió de decano, y Marías repitió el examen obteniendo la máxima calificación. Su hijo Álvaro alaba la paciencia y elegancia con que lo sobrellevó. Y es que algunas cosas no se le perdonaron, como su catolicismo consecuente y explícito, su patriotismo, la simpatía por los Estados Unidos, su sentido de la libertad, su liberalismo orteguiano, su veracidad. Él decía: conocía el destino de los innovadores y de los hombres insobornables, quedarse solos. Cuando Dios se muestra particularmente propicio con alguno, se queda casi solo. La amistad ha tenido un papel muy importante en la vida de Julián Marías. Siempre estaba abierto a hacer amigos, pero como ya he mencionado, sus mayores amigos eran amigas conservadas desde su primera juventud. Al morir Ortega, le preguntaron que cómo era él, y Marías respondió: como el sol, cálido y luminoso. Pues la misma descripción valdría para él. Con sus maestros desarrolló una gran amistad. Voy a presentaros rápidamente a sus grandes maestros, que también fueron sus grandes amigos. Marcaron mucho su vida, influyeron tanto en su obra como en su vida personal. Ortega y Gasset, que fue su inspirador desde el principio. Marías fue su seguidor incansable, y ya he hablado de que adoptó su filosofía, pero siguió pensando y la llevó más allá. Ortega también era gran amigo de su mujer, Lolita, y se carteaba con ambos. Zubiri, y también de su mujer, Carmen Castro. Palabras de Julián Marías. Morente había sido discípulo de Ortega, Zubiri de los 2, Gauss de los 3, y yo tuve la suerte de serlo de los 4. Morente, que escribe su conversión en su hecho extraordinario. Y hay que destacar la estima que le tiene Marías, que es constante, y como ya he dicho, les casó. Unamuno. Con él tuvo un trato ocasional, y su conocimiento fue fundamentalmente literario, ya que Unamuno puso el acento en los temas que más inquietaban a Marías. El desastre de 98 provocó una renovación de la preocupación por España. Julián Marías afirmaba: de España siempre he tenido una visión crítica esperanzada. He pensado que estaba llamado a ser mejor. Yo soy, con la palabra desusada, patriota. Julián siempre se interesó mucho por su país y lo que en él pasaba. Cuando se proclamó la República, la recibió con esperanza. Ortega había llamado a una promisora empresa colectiva: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. La libertad no es gratuita, requiere sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor. La politización también preocupa al filósofo, que es la injerencia de la política en todos los ámbitos de la vida, porque pedimos a los políticos que arreglen este o aquel aspecto de nuestra vida, que no va bien. Esto conlleva una dejadez de nuestra libertad personal, aquella que para Marías debía primar por encima de todo. La víspera del Día de Reyes, le llamó el rey Juan Carlos I a su casa para felicitarle por un artículo suyo que acababa de leer volviendo del Pirineo y que le había gustado mucho. Julián le felicitó porque había leído que era su cumpleaños. El 15 de junio le volvió a llamar para pedirle que fuera senador, y Marías,
aunque se hizo de rogar, aceptó al final. Ayudó en la colaboración de la Constitución del 78, que aunque no estaba a la altura de lo que el filósofo hubiera deseado, Marías entendió que tenía suficientes cualidades para ser apoyada y disfrutar de una vida longeva. Pero tan pronto finalizó el periodo constituyente, Marías dejó aliviado su cargo político. La vocación intelectual exige dar razón y a su vez reclamarla. En 1951 realiza su primer viaje a Hispanoamérica. Sus vivencias dan muestra de su enorme afán de comprensión. Aquel viaje se convirtió en un retorno hacia la realidad española. Ortega decía: «Dios mío, ¿qué es España?». Y la respuesta viene a ser un plural: España es las Españas. Esta idea va cobrando fuerza en Julián Marías, hasta que se materializa en una obra imprescindible para quien quiera comprender: España inteligible, cuyo subtítulo es Razón histórica de las Españas, publicado en 1985. Durante el desarrollo de la guerra, Marías permaneció fiel a la verdad y a la justicia, fiel al proyecto hispánico y fiel a la Argentina de su corazón. Una nueva España. España está en nuestras manos. Debemos conseguir la plenitud española. Julián Marías representa a uno de los más logrados ejemplares de eso que se llama ser español. Él dice de Ortega que su vida entera había sido al servicio de España, y por ello al servicio de Europa y del mundo occidental entero. Lo mismo podemos decir de él, pero añadiendo que también llegó más allá del Atlántico. Verano de 1933. Viaje a Palestina. Ceremonia en el Santo Sepulcro. Marías tenía 19 años. Ya no es un niño. Ahora le toca decidir, tomarse en serio la fe, ganarla y persistir en ella. Dice: Dios mío, dame una vida intensa y llena de sentido cristiano. No pide otra cosa. Decide seguir al Maestro, cargando con su cruz y echando a correr hacia la meta. Cito palabras textuales. Innumerables madrileños acudieron a las misas a recibir los sacramentos, lo que había sido posible para muy pocos, clandestinamente y con peligro. Sin embargo, no faltaban sombras en la alegría que esto significaba, ya que señala cómo el comportamiento partidista alejaba a muchos de la Iglesia. En cambio, él tenía un anclaje firmísimo en la vida de la gracia. Cuando estuvo en la cárcel, el sacerdote de allí los consideraba unos indeseables. Años más tarde, ese mismo sacerdote le pide que forme parte de un aula de teología, y cuando se niega y le dice que ya le conoce, el sacerdote se avergüenza. En cambio, otros hechos muestran cómo algunas personalidades relevantes de la Iglesia ya cuentan con Julián Marías y le otorgan toda su confianza. El hecho principal es que nuestro filósofo se siente miembro del cuerpo místico de Cristo y es consecuente con ello. El refrán dice: Dios los cría y ellos se juntan. La experiencia muestra lo acertado de esta expresión. La fe religiosa no puede llevarse en soledad. Por eso, tras asistir en 1950 a unas conversaciones católicas internacionales, decide junto a un pequeño grupo de personas organizar algo similar a escala reducida. Estos encuentros fueron dirigidos por el padre Alfonso de Quedajazo, muy querido por nuestro filósofo, y tenían lugar en el Parador de Gredos. Acudían religiosos y varios seglares con relevancia intelectual. Estas reuniones fueron muy decisivas para todos sus participantes. La última se realizó en Madrid en 1969 y el padre murió en 1974. Julián Marías no estaba de acuerdo con que los católicos se metieran en política y olvidaran sus principios, cosa que pasó mucho. Y también denunció la débil vocación de algunos sacerdotes con carencias graves en el ejercicio de su ministerio. Por eso le entusiasmó el último concilio ecuménico de la Iglesia, que trataba de poner las cosas en su sitio, y tras la muerte de San Juan XXIII, publicó un artículo en el que lo llamó el Libertador.
por haber libertado a la Iglesia de las servidumbres a las que se había prestado, aunque no se dieron todos los cambios necesarios que había propuesto el Papa. Nuevo Papa, San Juan Pablo II. Julián Marías lo califica de innovador, pero este Papa, antes de serlo, era Wojtyła, el filósofo, y Marías sentía una gran admiración por él. Nuestro filósofo tuvo la oportunidad de tratarlo personalmente, pues el Papa le nombró miembro del Consejo Pontificio de la Cultura. Era el único hispano y el cargo duraba 5 años, pero Marías vio renovada su participación tras el primer periodo. Los vientos habían cambiado en la Iglesia, pues este Papa venía dispuesto a cambiar el mundo con su no tengáis miedo. Seguir a Jesús cargando con la cruz. Durante sus últimos años se acordaba mucho de Lolita y decía que cambiaría todo con tal de volver a estar con ella. Un día sufrió un infarto por la mañana en la bañera y estuvo ahí cerca de 1 hora hasta que vino la que ayudaba en casa. Tuvo que ser hospitalizado y desde entonces comenzó a empeorar su salud progresivamente. 2 semanas antes de su muerte le hicieron una entrevista y a pesar de la falta de oxígeno y el dolor, siempre estaba con su habitual sonrisa. Decía que los jóvenes deben sonreír, tienen el deber de la alegría. Julián Marías decía que se encaminaba con ilusión hacia la muerte, porque tanto la razón como su fe le llevaban a anidar en la esperanza de salvación, puesta de manifiesto en el amor. En 2005 partió al encuentro de Lolita y Julianín. Su cuerpo yace junto a los suyos y sus historias no han hecho más que comenzar. Confesión final. Ser persona es estar en camino. La vida no se nos da hecha, sino que tenemos que hacérnosla. Y en este peregrinar vamos andando, tropezando, cayendo y levantándonos, tambaleantes para retomar la marcha. Para concluir, quiero retomar el punto de partida, dice su autor, la razón de ser de este libro. Con vivo entusiasmo hemos indagado en la biografía y la personalidad de Julián Marías, pero este entusiasmo no desfigura nada la realidad. La de Marías es una vida acabada, cargada de sentido, volcada en la continuidad y enriquecimiento de una cultura que nos identifica como sociedad y nos eleva como personas, que nos conduce hacia el verdadero progreso, el de ser más. El siglo XX ha dado en lo intelectual un paso de gigante en la comprensión de la realidad personal del hombre. Y Julián Marías ocupa un papel protagonista. La ruta está trazada. Ha llegado la hora de tomar el testigo y echar a andar.